Aleluya. Buenas tardes, ¿cómo están? Dile al que está a tu lado, dile al que está a tu lado, hoy Dios va a hablar a tu vida. ¿Qué le parece si oramos juntos? Ore conmigo y dígale: Padre, muchas gracias por cada bendición que tú me das. Esta tarde, Padre, yo te doy gracias por todo lo bueno que tú eres conmigo. Y yo abro mi corazón a tu palabra. Por favor, enséñame. Ayúdame a comprender lo que va a cambiar mi vida. Envía tu palabra y sáname y líbrame de toda ruina. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por tu amor entre nosotros y por tu palabra entre nosotros. Gracias por tu Espíritu. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, voy a invitarle que tome su asiento. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se llama Escoge a Jesús. Escoge a Jesús. Y más que nada es una invitación. Hace muchos años escogí a Jesús y después entendí que cuando uno escoge a Jesús es porque Él te escogió a ti primero. Y quiero leer este pasaje que realmente ha bendecido mi vida, y quiero invitarles a ustedes a que lean su Biblia. Ojalá, si usted no tiene la costumbre de leer la Biblia, ojalá que lo haga su costumbre, porque eso le va a cambiar la vida. Y le recomiendo que empiece en el libro de Juan, y hoy precisamente voy a empezar en el capítulo 1, verso 1 al 12, y dice así, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O en otras palabras, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y el Verbo o la palabra era Dios. O en otras palabras, en el principio era Jesús, y Jesús era con Dios, y Jesús era Dios. Y luego dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra, por el Verbo, por Jesús. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Por eso es bien importante que tengamos a Jesús en nuestra vida, no como alguien que llegó de pasada, sino como alguien que llegó para quedarse en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en Él estaba la vida, dice el verso 4. Entonces en Jesús hay vida, dice, y cuando está la vida, dice, y la vida era la luz de los hombres. Cuando está Jesús, está la vida. Cuando está la vida, está la luz de los hombres. Entonces, cuando los hombres caminan en la luz, es una vida muy diferente que cuando los hombres caminan en la oscuridad. Cuando uno camina en la oscuridad, dice la Biblia que la persona no sabe en qué tropieza, no sabe en qué cae, no sabe qué le hace daño. Por eso cae en esa trampa, porque no mira en la trampa que está cayendo. Pero cuando el hombre tiene a Jesús, el hombre tiene la vida, el hombre tiene la luz. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que aunque haya tinieblas cuando llega Jesús, aunque haya oscuridad cuando llega Jesús, Él llega y cambia la vida. No es cuestión de que si podrá cambiar las circunstancias, no, porque las tinieblas no pueden prevalecer cuando llega la luz. La luz es la que hace que las tinieblas desaparezcan en nuestra vida. Por eso necesitamos a Jesús. Cuando hay tinieblas, entonces no podemos vivir una vida digamos de bendición, una vida en libertad, una vida
que honre a Dios, porque no sabemos por dónde caminar, no sabemos por dónde vivir, pero cuando llegamos a Jesús, entonces lo que parecía imposible, ahora es posible. Las tinieblas quisieran detenerte, pero cuando llega la luz, entonces las tinieblas no pueden coexistir con la luz. Cuando llega la luz, el tiempo de las tinieblas está contado. ¿Por qué? Porque no puede resistir la luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús cambia nuestra vida. Por eso es bien importante que escojamos a Jesús, porque una vez que llega Jesús, llega la vida. Una vez que llega Jesús, llega la vida, llega la luz, y las tinieblas no pueden soportar, las tinieblas no pueden mantenerse. Y luego habla de unos versículos más adelante, en el verso 6 en adelante al 7 y 8, que eso lo vamos a tocar después, pero dice así, dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba. Dije yo, huele un perfume que yo conozco. ¿Quién traerá este perfume? Disculpen que mi cerebro a veces le pasa eso, ¿no? Y estaba pensando, ¿quién es ese perfume? Oh, no, es mi té, ya no es café, es té. Y dije, ¿por qué no me podría concentrar en lo que estaba leyendo? Por ese perfume, qué raro perfume. ¿Quién usará ese perfume? No, era el té, ¿no? Entonces dice una vez más, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Este Juan, quien vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Esos somos tú y yo. Después vamos a hablar de eso. Dice, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Dile al que está a tu lado, tu propósito es que des testimonio de la luz. Y luego dice, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, o a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Quién hizo el mundo? La luz, que es la vida, que es el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Jesús es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Pero el mundo no lo conoció. Y lo escuché. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido para que fuera su pueblo entre todas las naciones de la tierra. Pero dice que los suyos no lo recibieron. Y luego de ahí sale el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a el verbo, a la vida, a la luz, dice a Jesús, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso da a conocer un mito humano donde pensamos que todos estamos bien con Dios y que todos somos hijos de Dios, lo cual este versículo lo niega y enseña que todos somos criaturas de Dios. Pero una vez que escuchamos el mensaje de Dios y lo escuchamos, lo creemos y lo recibimos, entonces pasamos a ser hechos hijos de Dios. Eso no concluye todo, y vamos a explicar un poquito, pero ahí empieza todo. Ahí empieza, la Biblia dice que en ese momento pasamos de muerte a vida. En ese momento nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Jesús llega para vivir adentro de ti. Ahora, nos gustaría pensar que cuando recibimos a Jesús nos llenamos de Él y que sale todo lo malo de adentro de nosotros. Pero cuando llega Jesús, nosotros todavía mantenemos algo de tinieblas adentro de nosotros. Algunos
lados oscuros adentro de nosotros, algunas cosas que tienen que ser cambiadas adentro de nosotros. Entre más renunciamos a nosotros mismos, más la luz va entrando. Eso no quiere decir que Dios dice: déjame ver, a ver cómo te va, eres ahora discípulo y déjame ver cómo vas, y voy a verte y voy a observarte, te voy a escribir en el libro de la vida. Ok, ya veo que sí la estás pasando, te voy a escribir en el libro de la vida. No, desde el mismo momento que tú escuchas el evangelio, lo crees, lo recibes, en ese mismo momento tu nombre está escrito en el libro de la vida. El hombre al lado de la cruz de Jesús, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, solamente por clamar al nombre de Jesús. Cuando le dice Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces ni siquiera había cambiado o sido transformado o sido bautizado, pero ahí mismo donde él tomó esa decisión de seguir o de creer en Jesús, ahí mismo su nombre fue escrito en el libro de la vida. Entonces algo que quiero repasar ahí mismo en ese pasaje es: uno, que Jesús es la vida. Diga conmigo: Jesús es la vida. Entonces Jesús es el verbo es la vida, dice, y la vida es la luz de todos los hombres, lo que leíamos ahorita. Entonces, y la luz hace que las tinieblas desaparezcan. Mientras más de Jesús hay en mí, menos tinieblas adentro de mí. Más me lleno de Jesús, más las tinieblas van desapareciendo. Más me lleno de Jesús, más las tinieblas van desapareciendo. ¿Cuándo paro de llenarme o sacar las tinieblas? ¿Cuándo paro de sacarme las tinieblas? Cuando la luz para de entrar. Lo que tengo que hacer es concentrarme en que entre más luz a mi vida, y entre más luz entra en mi vida, las tinieblas desaparecen automáticamente, porque la luz va entrando. Entonces me ocupo en que luz entre, por eso es bien importante que nos convirtamos en discípulos de Jesús y no llegar a conclusiones sin Jesús adentro de nosotros. Porque cuando nosotros tomamos o llegamos a conclusiones o a una idea como la verdad adentro de nosotros, entonces viene de la oscuridad que habita en nosotros. Y es decir, por ejemplo, si yo agarro unos lentes oscuros, todo lo veo oscuro, pero cuando agarro unos lentes rosas, entonces todo lo veo de color de rosa. Cuando yo llego a conclusiones en mi vida fuera de la luz de Jesús, entonces el enemigo puede aprovecharse y robarme bendiciones que Dios ya tiene para mí, aunque sea hijo de Dios. Entonces he conocido personas que llegaron a conclusiones. Por ejemplo, vino la enfermedad y la persona escuchó al médico que le dice: te quedan 3 meses de vida, y la persona dice: wow, tengo una sentencia de muerte. El doctor dice que tengo solo 3 meses de vida, y tomó eso como una verdad. Y entonces, ¿qué cree que pasó? ¿A cuánto tiempo murió esa persona? A los 3 meses de vida. Pero hubo otra persona que escuchó el mismo diagnóstico del doctor, pero no llegó a conclusiones, porque dijo: Jesús tiene una palabra diferente para mí. No me importa lo que dice el médico. Dios dice que en Jesucristo hay vida, que en Jesucristo hay respuesta. Y llegó a esa conclusión no en los lentes oscuros, pero en los lentes rosas. No en la oscuridad, sino en la luz. Y cuando escogió ese pensamiento, entonces esa persona pudo vencer la enfermedad. ¿Cuántos dicen amén? Porque su conclusión fue tomada desde Jesús, desde la luz que es la vida. Porque para Él no hay nada imposible. Diga conmigo: para Jesús no hay nada imposible. Entonces, si la vida es buena o mala, no llegues a conclusiones. Algunas personas, por lo que han vivido de la oscuridad, llegan a pensar que la vida es muy mala, que la vida es tan cruel, que la vida es terrible. Hay personas que llegan a conclusiones desde su oscuridad de adentro y piensan que el mundo es malo, que el mundo es muy malo, y otras personas en la luz de Jesús piensan: el mundo es bueno, todo es bonito, todo es hermoso. Unas personas llegan a conclusiones si la vida es cruel o si los
los humanos son malos, todos los hombres son malos porque ha tenido situaciones negativas, o puede llegar a la conclusión la persona que todos los cristianos son malos porque tuvo malas experiencias, porque tuvo malos ejemplos, y llegar a conclusiones en la oscuridad. Llegó a esa conclusión. Pero si tú vas a Jesús, tú vas a recibir la palabra que viene de Jesús, y adentro de esa conclusión vas a encontrar la salida a esa situación. ¿Cuántos están entendiendo hasta ahorita? Algunas mujeres llegan a pensar que todos los hombres son malos porque hubo un hombre que fue malo, porque hubo otro hombre que fue malo. Alguien dijo: no quiero ir a la escuela porque todos están hablando de mí. Y yo le pregunté: ¿todos te conocen en la escuela? Eran 3 o 4 personas que estaban hablando mal de esa persona, sus compañeras de escuela que la conocían. Le digo: en la escuela hay 300 personas y vas a dejar de ir a la escuela porque 3 o 4 personas están hablando mal de ti. Entonces, no llegues a conclusiones fuera de la luz de Jesús, porque en la oscuridad vas a tomar o vas a llegar a malas conclusiones. Algunos piensan porque alguien le hizo daño, quizás sus padres o algún familiar o piensa que todos los hombres son malos, o un hombre piensa que todas las mujeres son malas porque tuvo malas experiencias. Es importante que no llegamos a conclusiones en la oscuridad, sino que escuchemos a Dios, que escuchemos la palabra de Dios. Algunos piensan: no tengo nadie en quien confiar, porque siempre que he confiado me han pagado mal. Bueno, no, hay muchas personas en que confiar. Cuando tú miras desde los ojos de la oscuridad, parecerá que nadie es de confiar, que nadie es de fiar. Pero cuando estás en la luz, tú puedes ver: oh, cuántas personas hay que puedo confiar. Wow, cuántas personas en las que puedo confiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están viendo su vaso medio lleno o medio vacío? Depende fuera de de tu luz o de tu oscuridad. Lo que mires es la conclusión que vas a llegar. Y yo te estoy invitando a que no tomes conclusiones afuera de la luz. Algunos piensan que el fracaso es inevitable, que el fracaso no se puede evitar, porque estás viendo en la oscuridad. Pero mira en la luz y vas a saber que Jesucristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, lo estoy haciendo en Cristo. Estoy viendo con los ojos rosas, no con los ojos o los lentes oscuros. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, algunos pueden llegar a un punto donde piensan: aquí no hay nada que ya puedo hacer, ya no puedo hacer nada. Y Jesús dice: ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedes hacer nada? Jesús estaba en una tormenta y él nada más le habló a la tormenta y la tormenta se calmó. En Jesús siempre hay opciones. Diga conmigo: en Jesús siempre hay respuesta. No importa que lo que yo esté pasando. Entonces, para algunos han llegado a una conclusión: no hay esperanza en mi situación, no hay esperanza. Espérate, no llegues a esta conclusión. Escucha a Jesús. Mira desde los lentes de Jesús. Mira desde tu luz. Mira desde la luz de Jesús y vas a ver que hay esperanza. Y algunos dicen: no, pero es que en tu caso tú sí eres otro caso. No, en Jesús para cualquier persona hay esperanza. Para cualquier persona, ¿qué? Diga conmigo: hay esperanza para mí. Dile a alguien que está a tu lado, díselo al que está a tu lado. Algunos piensan: bueno, para mi matrimonio ya fue todo, ya hice todo. Y luego hay personas que te dicen 10 puntos: hay esto en tu matrimonio, y esto, y esto, y esto, y esto. Número 5, 5, 7, 8, 9, 10. No hay esperanza para tu matrimonio. Y el psicólogo te dice: divórciate, porque los 10 los tienes. Divórciate, no hay esperanza para tu matrimonio. Jesús dice: hey, estás viendo en la oscuridad, ven a la luz. Y cuando entras a la luz, tú empiezas a ver: wow, hay esperanza para mí. Hay esperanza para mi matrimonio. ¿Cuántos dicen amén?
Él puede hacer lo imposible que sea posible. Dale un aplauso a Jesús, porque Él puede hacer lo imposible que sea posible. Hay esperanza cuando todos piensan que no hay esperanza para tus hijos. Jesús dice, hay esperanza, pero necesitas ver desde la luz. Y para ver desde la luz, necesitas que la luz entre adentro de ti, que Jesús entre adentro de ti. Cuando entra Jesús, o el verbo entra dentro de ti, Jesús entra dentro de ti, la vida entra dentro de ti y la luz está dentro de ti. Entonces vas a ver las cosas desde otro punto de vista. Hay esperanza para mis hijos. No importa en qué situación está, hay esperanza para mi familia, hay esperanza para mi matrimonio, hay esperanza para mis hijos, hay esperanza para mi salud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, porque la apreciación que yo tenga va a depender si adentro de mí está habitando la oscuridad o si adentro de mí está habitando la luz. Entonces, me gustaría pensar que cuando viene Jesús nos vacía de todo lo malo y entra todo lo bueno. Pero entonces ya no seríamos discípulos. Y Jesús dice, vayan y hagan discípulo. O sea, el discípulo es un estudiante que va aprendiendo. Entonces cuando aprendes, recibes luz y sacas obscuridad. Cuando aprendes, recibes luz, sacas obscuridad. Más luz, menos oscuridad. Más luz, menos oscuridad. La oscuridad no puede pararse ahí y decir, no puede sacarme a mí. No es cuestión de su opinión de la oscuridad. Es cuestión de que metan la luz y la luz saca con una patada la oscuridad. Entonces, pero es un proceso y más de nosotros queremos que pase así y que no nos preocupemos de nada. No, es un proceso. Dile al que está a tu lado, es un proceso. Entonces, si Jesús está dentro de mí, Él es la luz y esa luz me hará mirar con claridad lo que no miraba con claridad. Entonces, donde no había esperanza, ahora habrá esperanza. Donde no hay respuesta, ahora habrá respuesta. Entonces, no te desalientes, más bien toma aún más luz, toma más de Jesús, mete más de Jesús. No te desalientes, toma más luz. ¿Sabes una cosa que yo me di cuenta en un punto de mi vida cristiana? Y es que más de las veces yo nunca me había como desalentado o decepcionado, más bien dicho, de un ser humano, o sea, de mis líderes. ¿Cuántos saben que todos los líderes tienen defectos? Yo nunca me puse a pensar en los defectos de mis líderes, nunca, porque de alguna manera no era como que algo que yo controlaba. No me decepcionaba de mi esposa. Dios me dio una gran esposa, una gran mujer como esposa. Nunca me decepcionaba de mis hijas, no me decepcionaba de mis discípulos, pero me pasaba mucho que me decepcionaba mucho de mí. Y no era que eran cosas tan terribles, pero eran cosas que a veces me hacían sentir muy decepcionado de mí mismo. Era como que yo debería de saber esto, yo debería haber hecho esto, yo debería de... Y me encontré con esto, pero me di cuenta que entre más luz, entonces la oscuridad se va. Es una respuesta, digamos, automática. Entonces, si quiero saber más de Jesús, si quiero tener más luz, la persona que quiere saber más de Jesús o tener más luz, entonces busca a Dios. Y puede parecer algo muy lógico, pero hay veces que no lo es. Hay veces que la persona busca a otra persona que también está en oscuridad, y a otro compadre que está en oscuridad, y a otra comadre que está en oscuridad, o a mi primo o a mi tío que está también en oscuridad o en su propia oscuridad, en vez de buscar a Dios. Si quiero conocer más de Dios, voy a Dios. Si hay algo que no entiendo, voy a Dios. No voy a un psicólogo que un día se puso a pensar para tener las respuestas que tiene ahora, y se puso a pensar to be or not to be. Y se la pasó días y semanas y meses y años tratando de traer una respuesta de su propio corazón. Y Dios dice, no le confíes nunca a tu corazón, porque engañoso más que todas las cosas es el corazón. Y esa persona estuvo to be or not to be por meses y años hasta que llegó a conclusiones.
Y entonces ese filósofo escuchó a otro filósofo que también pensó to be or not to be, y le agregó más filosofías equivocadas. Y luego ese filósofo hizo lo mismo con otro y otro y otro. Bueno, si tú quieres conocer más luz, tú no buscas a alguien que no tiene luz, tú buscas a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, Él te va a dar las respuestas que tú necesitas. En Romanos 10:13 dice: porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién será salvo? Todo aquel que invocare el nombre del Señor. O sea, cualquier persona en cualquier rincón del mundo que quiera saber de Dios, no ahora que está la Biblia, porque ahora nosotros la tenemos más fácil. Tenemos dónde conocer a Dios, dónde encontrar las respuestas. Si no las buscas es porque no quieres. Pero hubo otras generaciones que no tenían un libro como el de nosotros, pero cualquiera que invocaba el nombre del Señor era salvo. Él le daba la salida, Él le daba la respuesta. En este tiempo también, todo el que quiere conocer la luz, el que quiere saber qué es lo correcto, no le pregunta a otro, le pregunta a Dios. Y Él te va a dar la respuesta. Él te va a traer la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Me recordé de muchas ocasiones que platicando con algunos discípulos, decía: bueno, realmente, pastor, llegamos a un lugar, íbamos a comer y empezamos a platicar, o comencé a platicar, y luego me dice: todo lo que usted me dijo ahorita es exactamente lo que le iba a preguntar. Le digo: porque antes de que tú hicieras la pregunta, Dios quería que tú supieras que Él sabe lo que estás viviendo. No, yo no sé lo que estás viviendo, yo solo empecé a platicar, pero el Espíritu Santo te da la respuesta. Una y otra vez hemos tenido personas aquí en la iglesia que me dicen: pastor, mi invitado me preguntó si yo le había venido con el chisme de todo lo que yo soy, porque usted lo estaba describiendo a él. Y les digo: no, ni soy yo tampoco sabía. Es el Espíritu Santo diciéndote tu necesidad. Todo el que invoca el nombre del Señor encontrará la respuesta que necesita. Pero no puedes ir a otros que están más oscuros que tú, que están más en oscuridad que tú, que están más en dudas que tú. Tienes que ir a Dios. Dile al que está a tu lado: tienes que ir a Dios. Dios se da a conocer a aquel que lo busca. Dice Juan 6:37: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y eso me llena mucho de gozo, porque dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Yo le fui dado a Jesús, por eso vine a Jesús. Tú viniste a Jesús porque el Padre te dio a Jesús. Llegaste a Él por eso. Todos nosotros hemos llegado a Jesús porque el Padre nos dio a Jesús. ¿Cuántos dicen aleluya? Yo no sé si usted no se siente especial, si todavía anda buscando la validación o el amor de alguien más. Usted está haciéndolo de la manera equivocada. Usted es amado por Dios. Usted fue dado por Dios a Jesús. Por eso Jesús dice: todo el que viene a mí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y luego dice algo que me encanta: y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿A quién? Al que a mí viene. Al que a mí viene. No dice: no, este ya venía todo estartalado. Bueno, nosotros llegamos, algunos más destartalados que otros, llegamos a Jesús, pero Jesús no nos echa fuera. Dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. No voltee a ver el destartalado de a un lado. Pero todos llegamos así a Jesús. No llegamos porque éramos los mejores. No llegamos porque a Jesús andaba buscando quien le ayudara y dijo: voy a escoger los mejores. No, agarró a los destartalados y nos dio esperanza y nos arregló lo que era imposible. Dice: y al que a mí viene, no le echo fuera. Y bueno, hay otro pasaje de hecho que me encanta porque habla eso de
yo no tengo las respuestas, no puedo llegar a conclusiones, tengo que esperar que Dios me hable. No puedo escuchar otra voz del diablo, no puedo escuchar la voz de alguien que está en peores tinieblas que yo. Y yo siempre pensaba, ¿cómo le harían cuando no había una Biblia? Bueno, es igual, el que invoque el nombre del Señor no le echa fuera. El que viene a mí no le echo fuera. Y Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Porque hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Hay cosas visibles, hay cosas invisibles. Las que estamos impuestos nosotros son las visibles. No vemos las invisibles porque son invisibles, pero ahí están, son reales, son tan reales como nosotros somos reales. La Biblia dice que Jesús es autor de lo visible y lo invisible también. Y dice su palabra que las cosas invisibles de Él, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Su eterno poder y su deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, no necesitabas Biblia para saber que había un creador. No necesitabas una Biblia que te dijera en el principio hubo un creador. No, lo invisible de Dios, su poder y deidad se hace claramente visibles desde la creación del mundo. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. O sea que cualquier ser humano tendría que respetar. Hay un creador al cual le debo respeto, le debo honor. Aunque no existía la Biblia todavía, su creación nos enseña que hay un creador. Su creación nos enseña que hay un Dios todopoderoso, mayor que nosotros, que hizo todo lo que existe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Juan nos revela algo muy grandioso, que nuestro Salvador es el mismo creador del universo. Y eso es lo que me gusta de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, para mí vino a traer como una luz mayor en este sentido. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasa, les voy a platicar esto, no sé si les pasa, pero de que tú estás como niño, estás ahí, llegó visita a la casa, y tú estás como niño y quieres oír la conversación de los adultos, y estás ahí todo emocionado, hay visita, y tú estás ahí de metiche, ¿verdad? Algo así. Y tu papá y tu mamá ahí con la visita, y la otra visita ahí en un lado, y luego tu mamá pregunta, bueno, aquí es diferente, pero en México preguntaba la mamá, ¿quieren una coquita? Y la persona, pues sí, hijo, ve por una coquita. Y tú te quedas, la idea es tuya y me mandas a mí. Y ahí va una, la coca. Ya para empezar te perdiste el chisme. Y segundo, ahí tienes que ir a traer la coca en medio del sol. Y bueno, yo escuchaba, claro que esto no lo dice uno por años, ya aún siendo pastor. Yo decía, bueno, Dios amó de tal manera al mundo que envió a su hijo unigénito. Y yo decía, siento como cuando mi mamá me mandaba a traer una coca a mí. O sea, Jesús, hay que salvar la humanidad, ve tú a morir en una cruz. Y yo decía, o sea, sí, pero no sé, siento como cuando mi mamá me mandaba a traer cocas. Pero cuando leí Juan 1:1, descubres que en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que el que vino a morir en una cruz por mis pecados no era otra persona más que el creador del universo, en la persona de Jesús, pero es el creador del universo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿No se siente amado por eso? Colosenses 2:9 lo explica de otra manera y dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Qué bendecidos somos. No nada más nos creó y envió a alguien más. No,
nos creó y Él mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, y murió en esa cruz para pagar nuestros pecados. No tenía por qué hacerlo, Él es el creador, pero Él mismo vino a amarnos. Él mismo vino a derramar la sangre para que fuera el antídoto contra el pecado. La Biblia dice que la muerte entró a todos los hombres desde el pecado de Adán y Eva. Dice que la muerte pasó a todos los hombres, pero cuando Jesús vino por su sangre, ahora la vida puede entrar a todos los hombres. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Jesús? Ahora, estar cerca de esta verdad no es suficiente. Juan 3 muestra la historia de un hombre maestro de la ley que estuvo muy cerca, pero al mismo tiempo no fue suficiente estar cerca. ¿Por qué? Porque llegó a conclusiones en su oscuridad. No hay nada peor que pensar que ya lo entiendo. Aunque seas un discípulo, no lo entiendes todo. No lo tienes todo, sigues aprendiendo, eres discípulo, eres alumno, sigues aprendiendo. Dile al que está a tu lado: yo sigo aprendiendo. Pero cuando no eres discípulo de Jesús, llegas a conclusiones antes de tiempo. Dice la Biblia en Juan 3 que este hombre, maestro de la ley, llegó a una conclusión. Llegó a Jesús y le dice: Señor, sabemos que has venido de Dios. Bueno, parecía bueno, pero no era bueno. ¿Por qué? Porque Jesús no ha venido de Dios. Dios no lo mandó. Jesús es Dios mismo hecho carne. Dice: sabemos que hemos venido de Dios. Ok, estás totalmente en tu conclusión equivocado. ¿Cuál otra conclusión llegaste? Dice: sabemos que has venido como maestro. 2 strike, falta uno para el ponche. Dice: ¿cómo que maestro? Jesús no viene como maestro. Jesús es la vida y es la luz de los hombres, que los hombres necesitan para vivir, pero él cree que viene como maestro. No, Jesús viene como la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y luego, tercero, dice este hombre: sabemos que has venido de Dios porque haces todas estas cosas, haces milagros, haces todo esto, pero vino a Jesús de noche. O sea, vino a Jesús de noche porque él tenía una reputación que Jesús no valía la pena como para perderla. No quería perder la reputación que él tenía por causa de Jesús, porque no todos iban con las enseñanzas de Jesús. ¿Qué importa si el mundo entero está contra las enseñanzas del creador del universo? Yo voy a seguir a Jesús y me voy a sentir honrado de poder seguirlo a él. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pero no siempre fue así en mi vida. Recuerdo cuando tenía 15 años, les digo que no fue hace mucho tiempo, nada más voltear los números de 15 a 50 y tantos. Tenía 15 años y recuerdo que cuando iba a la iglesia, el pastor no entendió nunca, pero yo entraba a la iglesia y volteaba siempre para los dos lados de la calle. Era una calle muy transitada y volteaba para los dos lados, que no vinieran carros y sobre todo que no vinieran autobuses de pasajeros, porque yo decía: algún amigo mío va a estar por ahí y me va a ver entrando a la iglesia. Entonces me daba vergüenza que pensaran que yo iba a la iglesia, digo, que supieran que yo iba a la iglesia. Así que me esperaba, no pasaba nada y rápido daba la vuelta y corría para adentro. Y el pastor me veía y decía: wow, qué gran discípulo, viene corriendo hacia la iglesia a buscar a Dios. No, era porque no quería que nadie me viera. Yo recuerdo que cuando tuve mi encuentro con Jesús por primera vez, ahí por los 18 años, por primera vez tuve ese encuentro con Jesús. Y una de las cosas que me recuerdo bastante es que yo le pedí perdón y le dije: Jesús, perdóname porque yo no sabía que me avergonzaba delante de ti. Jesús dijo en otra ocasión: todo el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Y yo le dije: Jesús, perdóname, era un loco, no sabía lo que eras tú, quién eras tú. Perdóname por avergonzarme de ti. Yo más bien soy el que te debería de dar vergüenza a ti. Tú te deberías avergonzar de mí,
pero me has venido a salvar. Y recuerdo que esa fue una de las primeras pláticas honestas que yo tuve con Dios, y le pedí perdón, y desde ahí empecé a sentir que ser seguidor de Jesús es la cosa más inteligente que existe en la tierra. No hay otra cosa más inteligente que seguir a Jesús. Dile al que está a tu lado: no hay nada más inteligente que seguir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que es bien importante que no llegue a una conclusión de mi oscuridad, sino que encuentre la luz en Jesús para poder mirar de otra manera. Ahora mira, para los discípulos se mantuvieron cerca de Jesús. Los discípulos es un alumno, como decía antes, que se mantiene cerca de su maestro, y nuestro mayor maestro es Jesús. Si alguien me enseña algo fuera de Jesús, aunque sea una autoridad, no tiene derecho a enseñarme algo que no esté enseñado por Jesús. Y los discípulos eran fieles discípulos de Jesús y se mantuvieron aprendiendo de Jesús. Y aunque no lo entendían todo, se dieron la oportunidad de seguir conociendo a Jesús. Porque cuando eres un estudiante, tú sabes, no hemos llegado hasta ahí. Como cuando estás en la universidad y estás en primero de la universidad, primer mes de la universidad, y tú, aunque quieras ser un cirujano, no te vas a atrever a operar a alguien porque vas a ser un día cirujano, pero todavía no eres, estás en la escuela. Diga conmigo: estoy en la escuela de Jesús. Entonces no llegas a conclusiones fuera de la instrucción de Jesús. Entonces los discípulos experimentaron algo, pero no lo sabían todo. Me gustaría que el día que Jesús me encontró, me vaciara todo lo malo y me pusiera todo lo bueno, me sacara todas las tinieblas y pusiera toda la luz adentro de mí. Pero no, dijo: hey, vas a ser un discípulo, vas a ir aprendiendo, vas a tener un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces llegó un punto donde los discípulos, a pesar que conocen a Jesús por tiempo, ellos mismos no entendían todo. No entendían todo. Y les decía antes que yo me desilusionaba de mí, decepcionaba, de mí mismo. Y yo entendí que los discípulos, a pesar de que tenían mucho tiempo, no todos ellos entendían todo. Por ejemplo, unos van con Jesús en la barca, se levanta una tormenta y Jesús reprende la tormenta, y ellos dicen: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta el aire le obedece? ¿Quién es este? Eran discípulos, lo habían escuchado una y otra vez y se preguntaban: ¿quién es este? O sea, ellos no entendían todavía, igual que el maestro de la ley, igual que el maestro Nicodemo, no sabían quién era Jesús, pero eran discípulos ya eran discípulos. No lo entendían todo, pero eran discípulos y no llegaron a conclusiones, sino que siguieron aprendiendo de Jesús. Dice la Biblia en Juan 14:8, dice que Felipe le dijo un día, después de tanto tiempo que había estado con él, ya casi 3 años, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Porque los judíos tenían muy claro lo que también nosotros hoy tenemos claro, y es que Dios es uno. No hay 3 dioses, Dios es uno. Y ellos no podían entender que Jesús se diera a conocer a ellos y ellos lo podían ver y Él fuera Dios. Ellos no podían entender eso, pero le pregunta a Felipe. Nadie más se atreve, pero Felipe se atreve. Le dice Jesús: pues muéstranos al Padre y nos basta. Eso es todo lo que queremos. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow, entonces tú eres el Padre. Entonces tú eres el que vino a morir en una cruz. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? Pero era un discípulo. Jesús no le dijo: ¿qué sabes qué? ¿Sabes qué? Ya tengo mucho bateando contigo, salte del salón de clases, ya fúchale, búscale por otro lado, estás muy lento vas muy lento, búscate otro maestro. No, él tuvo paciencia, y eso es lo que hace la diferencia entre
llegar a conclusiones y no llegar a conclusiones y hacernos discípulos de Jesús. Jesús agarró discípulos que no eran perfectos en sí mismos. Les decía antes que siempre me hubiera gustado que Jesús agarrara una aspiradora y me la pusiera aquí y sacara todas las tinieblas, todas las cosas malas de mí y me metiera otra manguera con toda la luz de Él y así no batallar. Pero así no sucede. Los discípulos son personas que van aprendiendo más y más y más. Hasta el día que se mueren, siguen aprendiendo. Hasta el día que nos muramos, vamos a seguir aprendiendo. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Entonces, no somos perfectos en nosotros mismos, pero somos perfeccionados a través de Jesucristo adentro de nosotros mismos. Cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira a través de Jesús en nosotros, a través de su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otra historia que le llamamos la historia de los caminantes de Emaús, que explica mucho el proceso de aprendizaje de alguien que no llega a conclusiones, pero que es un discípulo de Jesús. Y dice la Biblia que después de la crucifixión de Jesucristo, de hecho ya habían pasado 3 días de la crucifixión, dice que 2 de los discípulos estaban caminando de Jerusalén a un pueblo que se llamaba Emaús, que estaba cerca de ahí de Jerusalén. Dice que van caminando y van platicando. Había pasado 3 días que Cristo había sido crucificado y van platicando y van muy tristes y van muy angustiados y van platicando entre los dos. Los dos eran discípulos. Note que ser discípulo no es sinónimo de perfección. Ser discípulo no es sinónimo de... no en sí mismo, sino en Jesucristo. Así que van caminando, van angustiados. En vez de tomar como una victoria la crucifixión de Jesús, ellos van tristes, van caminando, no entienden lo que está pasando, van caminando. Y una tercera persona se une a ellos, pero ellos están tan entretenidos en sus pensamientos, en su plática, que no ponen atención a la tercera persona, ni quién es, ni de dónde vino. Simplemente apareció ahí y siguieron caminando. Y dice que esta tercera persona era Jesús, pero ellos no se daban cuenta. Y les pregunta: oye, ¿qué hablan entre ustedes? Y ellos le dicen a Jesús: ¿eres tú el único forastero aquí que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? De este hombre justo que hacía buenas cosas y lo llevaron a crucificar. ¿Eres el único que no sabes? Imagínense hablándole a Jesús de Jesús. Iban muy metidos en su preocupación, en su dolor, porque cuando tú te metes mucho en tu dolor, cuando tú te metes tanto en tu dolor, dejas de ver a Jesús. No te metas en tu dolor, porque si hay luz, tú tienes que saber qué Jesús dice de tu mismo dolor. Tu mismo dolor, tu misma prueba nunca está para matarte, está para bendecirte. Así que esos hombres van tan metidos en su dolor que pierden de vista que el que va al lado es Jesús. Y Jesús va al lado y ellos van caminando, y el que va al lado les empieza a explicar: hey, pero ¿qué no entienden que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera, que muriera en la cruz? Sabe que todo eso estaba en las Escrituras, y Jesús toma las Escrituras. Claro, ellos no saben qué es Jesús y no se ponen a pensar: oye, nosotros somos discípulos de Jesús y este sabe más de Jesús que nosotros. ¿Por qué? Porque cuando tú estás metido en tu dolor, nunca te metas en tu dolor. Escúchame, nunca te metas en tu dolor. ¿Escuchaste bien? Nunca te metas en tu dolor. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús, ¿qué Él dice de tu situación? Nunca escuches al enemigo, nunca te metas en tu dolor. Y ellos van caminando y Jesús le dice: hey, en la Escritura está. Y le habla de las profecías que fueron escritas cientos de años antes y casi un milenio antes, acerca del Mesías. Por ejemplo, he escuchado de personas, digamos, ateas, que creyeron en Jesús después de descubrir que Jesús
fue profetizado cientos de años antes con detalles muy específicos que hay cero probabilidades que una persona pudiera cumplirlas. Por ejemplo, de que iban a ser de una virgen. ¿Cómo iba a suceder? Era una profecía imposible de suceder, pero esa virgen tenía que venir a hacer nacer a Jesús en Belén de Judea. ¿Cómo eso iba a ser posible? Esos son solo dos de tantas que hay. Y Jesús les habló de todas esas profecías. Ellos iban escuchando todo el camino entretenidos, pero todavía sus ojos estaban cerrados porque estaban centrados en su dolor. Cuando tú te centras en tu dolor, imposible ver la luz de Jesús. Pero cuando tú empiezas a buscar a Jesús, si cuando no lo conocías se dio a conocer a ti, cuánto más ahora que lo conozcas, Él se quiere dar a conocer a ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús. Y llegan a la ciudad o al pueblo de Emaús. Y cuando ya están ahí en el pueblo de Emaús, Él hace como que va a seguir caminando. Y le dicen, don no sé qué, Señor, no se vaya. Señor, no se vaya. Mire, ya va a ser de noche. Ya el sol se está poniendo. Por favor, quédese con nosotros aquí. No sé si era un restaurante, un hotel, no sé qué era, la familia, no sé. Y aquí venga con nosotros, vamos a cenar, cene con nosotros. Y dice que se sentaron a la mesa, pusieron la comida y Jesús agarró el pan. Y cuando agarró el pan y lo partió, algo pasó. Bueno, la Biblia dice que los ojos se les abrieron, pero algunos estudiosos piensan que cuando Él hizo esto, las mangas de su túnica se hicieron para atrás y ellos pudieron ver las marcas de los clavos en las manos de Jesús. Cuando vieron eso, ellos se dieron cuenta, este es Jesús. Todo el tiempo ha sido Jesús. Nunca he estado solo. En tus pruebas nunca estás solo. En tus pruebas jamás estás solo. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida. Si tú lo recibes en el corazón, si tú lo invitas a vivir adentro de ti, Él no va a parar. Él va a seguir adentro de allí. Y en tus pruebas, en tus situaciones difíciles, Él prometió estar contigo todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesucristo. En Lucas 24, 31 al 32, es en 24 donde está la historia, pero en esa parte, en el 31, dice: entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros? Hay algo que empieza a pasar. No es la palabra de una persona. Yo no te estoy hablando mi concepto, mi filosofía, lo que puse a filosofar en mi mente. Te estoy hablando la palabra de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, algo arde adentro de ti. Algo sientes adentro de ti. Eso te debe de llevar a tomar la decisión: quiero seguir a Jesús, quiero ser discípulo de Jesús. No tendrás todas las respuestas, pero ahí empieza a arder tu corazón. Y cuando arde tu corazón, tú empiezas a saber: esto es Dios, esto es la vida, esto es la luz que yo necesito en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? La otra cosa que me encanta, y es que yo les decía que yo nunca me he desalentado o decepcionado con una persona, pero de mí mismo. Y la parte que me llama la atención es que Jesús, aunque estos eran discípulos y habían escuchado las enseñanzas de Jesús por 3 años y medio,
ahora son 3 días después de la resurrección. Él les había dicho al tercer día voy a resucitar, y ellos hasta lo sabían. Le dijeron a Jesús, solo que unas mujeres ahí locas vinieron y nos dijeron que el cuerpo de Jesús había desaparecido. En vez de recordarse, ha resucitado como él lo dijo. No, le dijeron, unas mujeres ahí vinieron y otros de los discípulos dicen que lo vieron. O sea, ellos no estaban tan seguros de la resurrección de Jesús. Y Jesús fue paciente con ellos. No los echó fuera del salón de clase. Tú no mereces ser mi discípulo, estás muy lento, te voy a echar fuera de la clase. No, él pacientemente les enseñó. Se dio el tiempo para caminar con ellos. Estoy seguro que Jesús tenía tantas buenas cosas importantes que hacer, pero no importó. Él se tomó el tiempo para estar con esos 2 caminantes en Emaús y explicarles cosa por cosa. Los discípulos no lo saben todo, pero eran discípulos. Y Jesús no los corrió, Jesús los dejó ahí. Ok, sigue aprendiendo. Pacientemente les siguió enseñando. Él dijo, no te dejaré hasta que alcance lo que he decidido en tu vida. Hay un pasaje donde Dios le habla a Jacob, y aunque es Jacob, esa palabra es para nosotros también. En Génesis 28:15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. No te dejaré. Yo no sé si tú algún punto de la vida has sentido como que está conmigo o no está conmigo. No, si tú lo invitaste al corazón y si tú no dejas de ser su discípulo, Él va a estar contigo todos los días de tu vida. No porque tú eres perfecto, pero porque Él es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitarte que te pongas en pie. Hoy te invito a seguir a Jesús. Hoy te invito a seguir a Jesús, a invitarlo a tu corazón. Si nunca lo has hecho, hoy es el día que lo debes de hacer. Y si tú quieres hacer eso, la Biblia dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí. Es decir, Jesús, Dios mismo, está en este lugar. Su Espíritu está en este lugar, porque hemos hablado de Jesús, hemos venido en su nombre. Y es eso que sientes adentro, algo adentro de ti que arde, como en estas personas que iban rumbo a Emaús. Algo que te hace sentir, esto es de Dios, porque no te he platicado mi idea, sino la idea de Jesús. Y hoy te invito a recibirlo y no quedarte cerca, porque cerca no es suficiente. Dios mismo es el que vino a salvarte hace 2000 años, porque Él te ama. Dios mismo vino a salvarte, pero hoy tú lo tienes que invitar más. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si tú nunca lo has recibido, voy a invitarte que todos cierren sus ojos y tú hagas esta oración conmigo. Pero antes levanta tus manos al cielo, diciéndole, yo te quiero recibir, Jesús. Y sígueme en esta oración. Dile, Señor Jesús, hoy creo con todo mi corazón que tú eres Dios, que tú moriste en una cruz 2000 años atrás para pagar mi deuda. Te pido perdón si llegué a conclusiones, si cerré el corazón, pero hoy creo tu palabra y te invito a que vengas a mi corazón. Vive adentro de mí, guía mis pasos. Sé el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora todo mundo levante su mano derecha y dígale conmigo, Jesús, gracias por tu paciencia conmigo. Quiero ser un mejor discípulo. Quiero ser un discípulo que no llega a conclusiones, que no escucha la voz del diablo, pero que escucha la voz tuya y que te obedece. Guíame cada paso, vacía las tinieblas en mí y lléname de tu luz. Lléname más y más de tu luz y desaparece las tinieblas en mí, porque quiero hacer todo
lo que tú querías que yo hiciera. Hoy rindo mi vida a ti y recuerdo mi pacto de seguirte a ti todos los días de mi vida. Aunque falle, Dios, tú me levantarás. Cuando yo desconfío, tú sigues fiel. Cuando yo dudo, tú sigues fiel. Pero quiero ser más fuerte, quiero ser más fiel. Ayúdame cada día para hacer tu voluntad. Gracias por vivir adentro de mí. Gracias, Jesús. Amén. Hágale así. Hola, ¿qué tal, iglesia? Bienvenidos nuevamente, qué gusto saludarles y qué bueno que estuvieron con nosotros en este tiempo de adoración y de alabanza. Hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes y compartirles un principio de Dios que ha bendecido mi vida y la de mi familia. Y hoy que tengo este privilegio, les comparto este pasaje que lo van a encontrar en el libro de 2 de Corintios 9:7. Y dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Qué palabra tan más poderosa. Y hoy yo te invito a que tú te decidas hoy en este día a dar tu diezmo, a dar tu ofrenda con un corazón gozoso, con un corazón que sabes que vas a recibir de parte de Dios. Recuerda que Dios ama al dador alegre. Así es que dalo con todo tu corazón, sabiendo que el Señor te va a responder y sabiendo que el Señor te va a guardar. Hoy me gustaría que así todos juntos se pusieran de pie para poder orar. Y también quiero invitarlos a que puedan dar su diezmo y su ofrenda a través del número que se encuentra en pantalla. Lo puedes hacer en la aplicación Tidely y lo puedes hacer a través del sobre que se encuentra en tu silla. Y así como se encuentran todos de pie, yo los invito a que oren conmigo. Padre, hoy venimos delante de ti en el nombre de Jesús, dándote las gracias por todo lo bueno que tú eres con nosotros. Hoy ponemos nuestro diezmo, nuestra ofrenda en tus manos y te pedimos, Señor, que tú lo bendigas. Hoy damos con todo nuestro corazón. Hoy venimos con un corazón alegre entregándote estos diezmos y estas ofrendas. Y Padre, te pedimos que tu sangre poderosa sea cubriéndolas y que seas tú, Señor, abriendo las ventanas de los cielos para que esas bendiciones vengan sobre nosotros y nuestras familias y en todo lo que emprendamos. Hoy todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.